Hola, ¿cómo están? Esto es un nuevo video para el canal, un nuevo video para Es lo que hay. Una de las grandes discusiones que existe en este momento tiene que ver con el asunto de la construcción del género. Somos hombres, somos mujeres, somos hombres que nos sentimos como mujeres, somos mujeres que nos sentimos como hombres. Y está la historia de David Reimer, que fue un sujeto nacido hombre que lo obligaron por una negligencia médica a ser mujer. Entonces, esto como parte. No se olviden que esto tiene que ver con la teoría de género. El sexo tiene que ver con la genitalidad, que define de alguna forma cómo eres, pero desde el punto de vista fenotípico, es decir, cómo tú te ves. Pero el género es la construcción y es el cómo nos sentimos. Hay niños que se sienten como niñas y estos sufren una especie de, no una enfermedad, sino que un malestar transitorio llamado disforia de género. Porque es lógico que cuando nosotros nos sentimos distintos a lo que queremos ser, en términos del género, tienen que haber fallas técnicas. Y en el caso de David Reimer, bueno, él nació como hombre, y por sus fallas técnicas tuvo que realizarse una operación de circuncisión y esto le trajo un caos que transformó la vida de Reimer al ser quemado accidentalmente por el médico que le realizó la circuncisión. Entonces, es decir, le iban a circuncidar, le iban a circuncidar y le quemaron el pene. Y el daño fue reparable. Todos preocupados de que la lesión le fuese a traer algún tipo de trastorno mental en la adultez. Estos sujetos, los papás de River, acudieron a un famoso sexólogo, John Money, después de verlo en televisión. Entonces le preguntaron a Money, oye, ¿podremos generar o hacer una cirugía de reasignación de sexo y para que él, al cambiarle el sexo al femenino, él pudiera ser criado como mujer? Los papás le hicieron caso y le cambiaron el nombre de Bruce a Brenda. Aparentemente, Reimer asimiló su identidad de género impuesta como mujer, y su caso al comienzo fue admitido como una historia exitosa para médicos como Money, que estaban acostumbrados y estaban convencidos de que el género era un asunto de comportamiento aprendido, enseñado, no de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que hay, no sé, por ejemplo, hay hombres, el hombre juega con camiones, las mujeres juegan con muñecas, eso es lo que se espera en términos de género. Pero es al revés algunas veces y algunos creen que el que yo me sienta hombre o me sienta mujer es algo que no viene biológicamente determinado, sino que, digamos, es una construcción social o es una construcción que viene dada por la sociedad y cómo a nosotros nos crían. Entonces Reimer tuvo que luchar desde niño con su identidad de género, pero supo la verdad sobre su nacimiento cuando era adolescente, peor edad. Por lo tanto, Reimer inició un complicado proceso para regresar a su sexo biológico. Años más tarde, en 2004, este doctor desató un trágico final para Reimer. Reimer, a los 38 años, se suicida. David Reimer nació en el 65 como Bruce Reimer. Tenía un hermano gemelo llamado Brian. Fueron los dos primeros hijos de una pareja adolescente. Los gemelos varones estaban sanos, pero alrededor de los 8 meses mostraron signos de dificultad para orinar, para miccionar. Se le diagnosticó fimosis, una afección en que en el prepucio no se puede retraer. Ese es un clásico, la gran mayoría de las personas sufre de fimosis y es ahí donde tiene que haber se hace la circuncisión para se corta el prepucio para que puedan miccionar tranquilo. Entonces, los Reimer, los papás, llevaron a sus hijos para que los circuncidaran en el hospital,
Pero la cirugía de Bruce Reiner salió muy mal, porque el cirujano usó una aguja de electrocauterio en lugar de una cuchilla. Se quemó, se lo quemó. Su hermano no fue sometido a la misma cirugía y la fimosis se curó naturalmente. Entonces los papás de David Reimer no hallaban qué hacer. Por lo tanto, ellos empezaron a buscar ayuda hasta que conocieron a este sujeto Money para hablar de su trabajo. El doctor Money era considerado uno de los mejores investigadores sexuales en Estados Unidos y se especializó en la experiencia de niños intersexuales que, según la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, no encajan en las definiciones típicas de cuerpo masculino o femenino, ya en el cis, cisgénero, trans, y todas las demás. Pero más trans que nada, porque el homosexual está de acuerdo con su cuerpo. Lo que pasa es que el objeto, su orientación sexual, es distinta. Entonces la mamá le contaron a este sujeto el accidente que había tenido la mamá que había tenido su hijo. Entonces este sujeto, Money, creía que la identidad de género de una persona era una construcción social y el resultado de su educación. Como tal, dijo que le podíamos enseñar a este sujeto a identificarse de manera distinta a su sexo biológico, es decir, si lo creamos como hombre, será un hombre, si lo creamos como mujer, será mujer. Porque Money pensaba que los niños eran neutrales en cuanto al género, más o menos hasta los 2 años, y dijo que los padres tenían un periodo de tiempo que él llamaba la puerta de género, lapso en el cual podían influir en el comportamiento del sexo del niño. Por lo tanto, el médico hizo la propuesta radical de reasignar quirúrgicamente el género de Bruce Reimer, lo que significaría castrar su pene y ponerle una prótesis de vagina en su lugar. Sería criado como una niña y no se le hablaría de su identidad anterior. Entonces ahí se cumpliría la teoría de él. Entonces hay como un vacío en cuanto al género y es ahí donde se supone que por la crianza esto estaría determinado y que no había que decirle nunca que él era un hombre, sino que él era una mujer. Sería criado como una niña entonces y no se le hablaría de lo que él fue o cómo nació. Y los papás aceptaron el procedimiento y la transición impuesta al hijo comenzó antes de que cumpliera 2 años. Por lo tanto, para este médico Money, esta situación también le trajo la oportunidad de investigar su teoría sobre la identidad de género. Pero su consejo médico resultaría fatalmente equivocado en el caso de David Reimer. Por recomendación de John Money, Bruce Reiner comenzó su vida como Brenda Reimer. Además de su cirugía de reasignación de sexo, a Reimer se le administraron suplementos de estrógeno para ayudar a feminizar su cuerpo. Los Reimer regresaban a la oficina de Money todos los años para que el médico pudiera monitorear el crecimiento de Brian y Brenda como niño y niña. Money señaló que Brenda era mucho más ordenada que su gemelo Brian. También señaló que Brenda era la personalidad más obstinada y dominante que su hermano, que él descartó como rasgos marimachos, imagínense. Entonces, en 1975, cuando cumplen 9 años estos niños, estos hermanos gemelos, él publicó su estudio donde describió la transición forzada de Reimer a Brenda como un éxito. Leo lo siguiente. La niña ya prefería los vestidos a los pantalones, disfrutaba luciendo cintas para el cabello, pulseras y blusas con volantes y le encantaba ser la pequeña novia de papá. A lo largo de su infancia, su terquedad y su abundante energía física que comparte y gasta libremente con su hermano gemelo, la han convertido en una niña poco femenina, pero no obstante una niña. Y eso está muy lejos de la verdad porque Reimer recordó su infancia como con mucho más ansioso. En un programa, Reimer dijo: nunca encajé del todo, construir fuertes, meterme en alguna pelea, puñetazos, trepar árboles, era lo que a él le gustaba, pero era inaceptable como niña. Entonces, otro sujeto, John Colapinto, que trabajó con Reimer en un libro X, las frecuentes visitas que hacía Reimer a la oficina de Money también eran traumáticas, porque a Reimer se le mostraban fotos de adultos desnudos para reforzar la identidad de género de Brenda. Y Money lo presionó para que soportara más cirugía para que lo hiciera más femenino.
Ambos gemelos acusarían más tarde a Money de hacerlos posar en distintas posiciones sexuales, lo que, según Money, era otro elemento de su teoría que involucraba juegos de ensayo sexual. Según los informes, la mamá tampoco estaba ciega ante la incomodidad de su hijo con su identidad de género femenina. Recordó la primera vez que a River le pusieron un vestido y se lo arrancó con rabia. Hubo dudas en el camino, confesó, pero no podía darme el lujo de contemplarlos porque no podía permitir equivocarme. Estos problemas que tenía en la casa también se extendieron a la escuela. Reimer fue objeto de burlas por parte de sus compañeros de clase por su paso masculino y su postura para orinar en el baño de las niñas. Cuando Reimer se quejó de sentirse que él se sentía como un niño, sus padres y los otros adultos le dijeron que esto es una fase, tú te sentís como niño, pero no lo eres. Y hasta que fueron adolescentes, bueno, también hay que decir que el hermano gemelo se quedó como adicto a las drogas, se transformó en delincuente, el papá cayó en el alcoholismo y la mamá intentó suicidarse. Lo entiendo. Entonces, cuando los gemelos entraron a la adolescencia, los médicos convencieron a los Reimer que era hora de decirle la verdad a sus hijos. Después de recoger a Brenda, que es decir, David Reimer, que fue el que fue como obligado a vivir como niña, le dijeron la verdad. Le contaron toda la historia. De repente todo tuvo sentido. ¿Por qué me sentía de la forma en que me sentía? Dijo Reimer. ¿Qué le pasó a Reimer? Reimer al final, cuando descubre lo que le pasó, decide vivir como hombre, como varón, y asumió el nombre de David. Escogió el género, pero no es que él lo haya escogido, sino que él era hombre. Entonces él volvió a sentirse como hombre y pasó por millones de operaciones para restaurar su género al masculino. Mastectomía, terapia con estrógeno, un pene artificial y también suplementos de testosterona. Pero el estrés físico le pasó la cuenta. A los 20 años, Reimer había intentado suicidarse 2 veces y tuvo una depresión brutal. Sin embargo, a pesar de todo esto, Reimer encontró el amor y se casó con una mujer. Reimer encontró su amor y se casó con una mujer llamada Jane. Estuvieron juntos 14 años. Fue padrastro de sus 3 hijos y tuvo pasatiempos como acampar, pescar, coleccionar monedas y ese tipo. Reimer después aceptó trabajar con un segundo sexólogo llamado Milton Diamond, con la expectativa de que hablar sobre su experiencia podía evitar que los médicos tomasen decisiones similares para otros niños. Diamond criticó el estudio de Money por su falta de evidencia y trabajó con Reimer para desacreditar la teoría de Money de que la identidad de género se puede enseñar o aprender por completo. Este documento y todas las investigaciones sentaron las bases en contra de realizar operaciones de reasignación de sexo en niños intersexuales, una vez que se consideró que la solución para su biología no tenía que ver con operaciones. Pero esta validación de estudios no fue suficiente para que Reinberg superara su trauma. Entonces, 2 años después que su hermano gemelo cayó en las drogas, David Reimer se suicidó. Tenía 38 años. El caso de Reimer fue complejo. Su primera transición de género se basó en un accidente médico y en una teoría científica. Como resultado, experimentó disforia de género, que es la sensación de que el sexo biológico de una persona difiere de su identidad de género. Las personas que se identifican como transgénero también sufren de esta disforia. Y acá lo interesante es que la disforia de género aparece y lo que él vivió, y esta teoría tenía fallas técnicas, porque es la sensación de que el sexo biológico difiere de su identidad de género. ¿Qué quiere decir esto? Que tu sexo, y que lo evaluamos por la genitalidad, muchas veces está en contra de tú, y por eso eres clasificado como hombre,
Y muchas veces la identidad de género, es decir, cómo nos percibimos respecto al género, que el género hombre, mujer, homosexuales, trans y todo lo demás, van ligados, pero viene muchas veces dado también por la biología. Entonces, la transición de género, la primera que tuvo este niño fue producto de un accidente, no de que él estuviese en desacuerdo con su sexo. No sé si me queda muy claro. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comenta, comparte, porque en estos tiempos es necesario conocer lo que es el sexo biológico y la teoría de género y entender que las personas que son homosexuales o que se sienten de un género distinto a su sexo no es algo que a ellos se les ocurra o no es algo que se pueda enseñar. Te voy a criar como mujer y vas a ser mujer. Te crío como hombre y vas a ser hombre. No, sino que esa percepción del género es natural, es biológica y también puede haber una construcción social, pero esa construcción social viene dada por la aceptación en sí. No es que la sociedad me obligue a ser mujer y yo me voy a transformar en mujer. No sé si queda muy claro. Espero que estén bien, porque esto es lo que es.